Amén. Aleluya. Bien, amados hermanos, pues esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Dios no castiga. Diga conmigo, Dios no castiga. Una vez más, Dios no castiga. Y déjeme decirle algo que me parece muy interesante, porque posiblemente muchos de ustedes cuando escucharon el título de esta conferencia, pues dijeron, ahora, ¿qué va a decir el pastor? ¿De qué va a hablar? Y bueno, lo que quiero comunicarle es que considero que sin duda esta es una expresión que muchas personas desearían que fuera cierta y que muchos, por causa de ignorar las escrituras, piensan que es verdad. Sin embargo, a lo largo de las escrituras es que podemos observar que en realidad Dios no es cómplice de pecado y que su actitud hacia el pecado y el pecador es muy diferente a lo que esta generación piensa. Déjeme decirle que vivimos en una generación perversa, una generación que ha endurecido su corazón a las cosas de Dios. Y muchas personas hoy día creen que no pasa nada. Si viven de una forma desordenada, si viven de una manera que a Dios no le agrada, si viven desobedeciendo a la voz del Espíritu Santo y a las Escrituras, creen que no pasa nada. Como si Dios fuera irrelevante, no solamente en su vida, sino en toda la creación. Y déjeme decirle algo, no hay nada más ajeno a la verdad que eso, porque en realidad sí pasa. Y necesitamos hoy aprender a entender cuál es la forma en la que Dios actúa cuando nosotros como hijos suyos pecamos y cómo es que Él desea bendecirnos, aún en medio de aquellas circunstancias que para nosotros pudieran ser en algún momento difíciles de asimilar. A veces pareciera que nos olvidamos de que nuestro Dios es el Dios santo y que Él habita en la luz inaccesible. Cierto, Él es todo bondad y ternura, pero Él dice en su palabra que no dará por inocente al culpable. Y algo que debemos de tener siempre presente es que su naturaleza aborrece el pecado. Dios, se los he dicho muchas veces, no practica la santidad. Él es la santidad. Él es santo. Es uno de sus atributos, de su naturaleza. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza y el carácter de Dios, algo debemos de tener bien claro, y es que Él aborrece el pecado y la maldad, ya que su deleite está en la justicia y la santidad. Sabemos y hemos escuchado muchas veces que nuestro Dios es justo. Sin embargo, en la presente generación se ha generado una cierta distorsión acerca del carácter de Dios. Y es que sin darnos cuenta, muchas veces hemos conceptualizado a Dios de una forma muy diferente de lo que en realidad Él es. Póngase a pensar, ¿cuál es su concepto acerca de Dios? A veces ese concepto que tenemos de Dios dista mucho de lo que en realidad es Dios. Y prueba de esto pudiera ser nuestra falta de objetividad y claridad en la verdad revelada en las Escrituras y un adormecido sentido común. Es decir, la gente llega a distorsionar la imagen de Dios, la gente distorsiona el carácter de Dios y las actitudes de Dios, la forma de pensar de Dios, distorsionan las Escrituras porque les hace falta objetividad y también claridad en la verdad revelada en las Escrituras. Y lamentablemente, un alto porcentaje de aquellas personas que tienen un concepto equivocado de Dios es porque su sentido común está adormecido. Hoy nos ha sucedido como en el momento, como en algún momento le pasó al sacerdote Aarón. Y es que esta es la realidad que pareciera que está aconteciendo en la iglesia del siglo XXI. La Biblia nos dice que cuando Moisés subió a encontrarse con Dios, el pueblo se inquietó y le pidió a Aarón que hiciera para ellos la imagen de Dios. Y Aarón tenía un concepto equivocado de Dios. Él lo conceptualizaba como un becerro, ¿recuerda?
La Escritura nos enseña que Aarón pidió que la gente llevara oro, fundió ese oro y labró un becerro. ¿Por qué? Porque para la mente de Aarón, el concepto de la naturaleza de Dios se asemejaba a un becerro. Aarón estaba fuertemente influenciado por la cultura de Egipto, pero esto no dejaba ver otra cosa, sino la gran ignorancia que había en su corazón y en su mente respecto de Dios. Y hoy no es muy diferente, porque lamentablemente el día de hoy la iglesia comete errores semejantes, y es que en el concepto de muchos cristianos los extremos son evidencia de la gran ignorancia que aún impera en nosotros cuando creemos que conocemos a Dios. En este sentido, hay quienes ven a Dios como un justiciero implacable. Hay personas que le tienen miedo a Dios. Todo el tiempo están temerosos, no salen con confianza ni siquiera a la calle, y permítame exagerar un poco, pero es parte de la realidad, porque temen que Dios esté enojado con ellos y en algún momento pueda a mediodía lanzarles un rayo encima. Por el contrario, en el otro extremo encontramos personas que piensan que Dios no castiga, ya que Él es puro amor. Abriendo paréntesis, hoy día usted se va a encontrar con muchas personas que piensan que el infierno no existe y que Dios no sería capaz de enviar a ningún ser humano al infierno para ser castigado eternamente, porque Él es amor. Lo cierto es que nuestro Dios es amor, y así la Biblia lo describe, pero también la Biblia lo describe como un Dios justo. Alguna persona podría pensar y objetar diciendo: pero ¿por qué mis faltas merecen un castigo eterno si mis faltas no fueron demasiado graves? La respuesta es muy simple: porque hemos ofendido a un Dios eterno. Y esa es la razón por la cual todos aquellos que estén sin Cristo sufrirán un castigo eterno. Ambos extremos que he mencionado están equivocados. Ni Dios es un justiciero implacable que constantemente está acechando nuestras vidas para ver en qué fallamos y deseando castigarnos, así como tampoco Dios es un Dios indolente que no va a castigar la maldad en el hombre. Entonces, lo que deseo es que en esta conferencia podamos hablar acerca de este tema y podamos comprender mejor cuál es la forma en la cual Dios actúa para con el pecador y cuál es su actitud hacia el pecado. Entonces, para esto le voy a invitar, por favor, a que lea conmigo la siguiente cita. Y allí en Romanos capítulo 1, verso 18, la escritura dice lo siguiente: ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Note bien lo que la escritura está enfatizando. Y en este sentido, considero claramente que debemos de darnos cuenta que el fruto de la injusticia es el pecado. Y cuando la escritura enfatiza que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, apunta al hecho de que Dios aborrece el pecado. Ahora bien, debemos entender algo que es muy interesante y también es importante, y es el hecho de que así como Dios aborrece el pecado, Él ama a la humanidad pecadora. Vaya conflicto para algunos. Aborrece el pecado, pero ama a la humanidad pecadora. Déjeme decirle cómo es que Dios resolvió ese aparente conflicto. Lo resolvió a través de haber enviado a Jesucristo al mundo. En este sentido, para que su justicia no fuera desestimada, es que Dios envió a Jesús al mundo para que Él, al tomar nuestra forma, fuese obediente hasta la cruz. Y allí en esa cruz, Dios castigara el pecado de la humanidad en Jesús. El justo muriendo por los injustos.
Y así es como se manifiesta plenamente la justicia de Dios. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Cómo resuelve ese conflicto? Envía a Jesucristo para que Él libere a la humanidad del pecado que le asedia, y de esa manera Dios juzga el pecado y al mismo tiempo es el que nos justifica al tener fe en Jesucristo. Cuando usted peca y se arrepiente sinceramente, la palabra de Dios nos enseña que nuestros pecados son borrados, somos limpiados. Pero necesitamos entender, amados hermanos, que esto no habría sido posible si Dios no hubiera tratado con el pecado de la humanidad. Imagínense ustedes que Dios hubiese tomado una actitud en la cual, ay, como yo amo a los seres humanos, pues no voy a castigar el pecado de la humanidad, porque los amo mucho. Y sé que son seres falibles, y sé que son seres volubles, y sé que son personas frágiles y débiles. Mejor voy a hacer como que nada pasó. Entonces, ¿cómo podríamos estimar su justicia? La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y también la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que Dios trató con el pecado de la humanidad, castigando a Jesús por nosotros, para que nosotros a través de Jesús obtuviéramos la justicia que nos permite acercarnos a Dios. Ahora, el que Cristo haya llevado sobre de sí mis pecados, significa que mis pecados han sido juzgados en el cuerpo mortal de Jesús. Ahora la pregunta es, si mis pecados han sido ya juzgados en el cuerpo mortal de Cristo, ¿yo quedo libre para hacer lo que me plazca? De ninguna manera. En realidad nuestros pecados fueron llevados a la cruz y ahí Dios ejerció su juicio sobre Jesús, siendo inocente. Se dio exactamente ese cuadro narrado en el Antiguo Testamento, en el cual el Cordero moría como un sacrificio sustituto de aquel que había cometido la falta. Jesucristo fue a la cruz en nuestro lugar. Quienes merecíamos el castigo, quienes merecíamos morir, éramos nosotros. Y Él fue a la cruz siendo justo, siendo santo, para que nosotros pudiéramos ser justificados y ser santificados. Ahora bien, es entendible que cuando nosotros venimos a Cristo y ponemos nuestra vida y esperanza en Él, Dios perdona nuestras faltas y errores y nos da una vida nueva en Jesucristo. A partir de ese momento, nuestra vida ha pasado de muerte a vida, de oscuridad a luz. Y Dios nos está brindando una nueva oportunidad. Ahora bien, no por el hecho de que Dios ha perdonado nuestros pecados pasados, significa que nosotros ya somos perfectos. Lo que significa es que al ser perdonados de nuestros pecados pasados y al ser adoptados hijos de Dios, dejamos de ser objetos de la ira de Dios. Sí, antes, cuando estábamos sin Cristo, éramos objeto de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la misma Escritura sí lo expresa. Desde el principio, la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad de los hombres. Dios aborrece el pecado. Y cuando una vida está plagada de pecado, Dios no puede intimar con esa vida porque hay una barrera que le separa y es el pecado. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, dejamos de ser ese objeto de la ira de Dios y nos convertimos en hijos de Dios. Y lo cierto, amados hermanos, es que aún siendo hijos de Dios cometemos errores y pecamos. Y es ahí donde resulta relevante la forma de proceder de Dios para con nosotros y nuestras faltas.
cómo actúa Dios cuando se trata de nuestras faltas? ¿Cómo actúa el Señor cuando tiene que ver o tiene que tratar con nuestro pecado? Considere lo siguiente. Dios tiene la sabiduría y el poder para mantenernos en la dirección que Él desea. Y en algunos casos se valdrá del castigo y la disciplina para volvernos a Él. Fíjese qué tremenda cosa. Dios tiene la sabiduría y el poder. ¿Para qué cosa? Para mantenernos en la dirección que Él desea. Y en algunos casos, Dios nos va a bendecir, escúchelo así, Dios nos va a bendecir castigándonos y disciplinándonos para que nos volvamos a Él. Muchas personas tienen un concepto muy polarizado respecto de el castigo y la disciplina y lo ven como algo malo. Y es que mucho tiene que ver con el concepto que tengamos respecto de esto para poder entender cuál es el propósito de Dios para nosotros. Necesitamos comprender que Él nos ama y que si Él nos ha adoptado como hijos, Él va a velar por nuestro avance espiritual, por nuestro desarrollo cristiano. Ahora, es importante que entendamos lo que hace un momento les expresé. Usted y yo ya no somos objeto de la ira de Dios. Usted y yo ahora somos hijos de Dios. El mundo se encuentra bajo maldición, pero nosotros los de Cristo hemos alcanzado la gracia de Dios. Hemos hallado gracia delante de sus ojos. Así que debemos de alegrarnos por el hecho de que Dios nos haya permitido venir a Él a través de Jesucristo. Y ese es nuestro privilegio, amado hermano. Así que considere lo siguiente, por favor, y analicémoslo. Castigo y disciplina. A ninguno de nosotros, desde luego, estas dos palabras nos suenan muy alentadoras, porque nos hacen sentir culpables, y lo somos. Esa es una realidad, lo somos. Dice la Escritura que no hay justo, ni uno solo. Y necesitamos entender que aún siendo hijos, no somos el producto terminado. Necesitamos entender que va a haber ocasiones en las cuales Dios emplee estos medios, estos recursos, el castigo y la disciplina para perfeccionarnos. Hace mucho tiempo yo les predicaba y les decía en una conferencia que de acuerdo a la actitud que hay en nuestro corazón, vamos a determinar si Dios trabaja con nosotros en el torno del alfarero o en el yunque del herrero. Y a veces, amados hermanos, somos tan duros en nuestro corazón, somos tan tercos, tan obstinados, tan rebeldes, tan orgullosos, que no le dejamos a Dios otra opción, sino tratar con nosotros en el yunque del herrero. Dios quisiera a todos nosotros tratarnos como el alfarero trata esa masa de barro que está formando, con delicadeza, con amor, con cuidado. Pero muchos de nosotros no le estamos dando ese espacio a Dios para tratar con nuestras debilidades, con nuestras carencias. Nos sentimos autosuficientes, nos sentimos estar en lo correcto, creemos que nos lo merecemos aun cuando lo que estamos haciendo no es fruto de justicia y tampoco es correcto. Y nos justificamos en lo que sentimos o en lo que nosotros queremos, pero no nos hemos dado cuenta que si aquello que estamos haciendo es contrario a lo que Dios expresa en su palabra, no le resulta agradable, no importa cómo lo podamos justificar. Entonces, esto es algo que quiero que usted lo tenga presente, porque de esta manera vamos a poder comprender mejor el carácter y la naturaleza de Dios. Ahora, le invito por favor a que lea lo que tenemos aquí proyectado en la imagen. Y dice, hoy en muchos sectores de la cristiandad se tienen ideas y conceptos equivocados respecto del carácter y naturaleza de Dios, a saber,
Dios castiga el pecado, disciplina al pecador, y si éste no se arrepiente, lo que éste habrá de cosechar son las consecuencias de sus acciones. Y si éste muere en sus pecados, sufrirá el castigo que Dios le impondrá por la eternidad. Y si éste se arrepiente en vida, Dios le librará del castigo, mas no de las consecuencias. Quédese con esto, porque quiero que usted entienda que toda transgresión de la ley de Dios trae consecuencias. Algunas son visibles y otras no lo son. Lo que necesito que usted entienda es que el pecado, mientras más acumulas, más vacío te deja. El pecado consume todo lo que toca y es importante que tengamos en cuenta y con claridad tengamos este concepto, ya que de esta manera vamos a poder comprender mejor qué es lo que Dios desea hablarnos. En este sentido, lo que siento de parte de Dios querer comunicarnos es que necesitamos entender que debemos acercarnos a Él y rendirle nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque de otra manera estaremos dándonos golpes contra la pared. Somos hijos de Dios y necesitamos entender que lejos de Él nada vamos a poder hacer. Dios desea bendecirnos, Dios desea prosperarnos, pero si nosotros no estamos tratando con el pecado que nos asedia, con el pecado que nos domina, es muy posible, amados hermanos, que comencemos a deslizarnos de esa gracia que nos ha sido dada y terminemos lejos de Jesús. Muchas personas en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice, dije, fui, pero la realidad es que la ausencia de relación con Cristo es lo que al final no le servirá en absolutamente de nada. Todo pecado trae consigo sus propias consecuencias. Como ya mencioné, algunas serán visibles, algunas no lo serán, algunas serán públicas, otras serán consecuencias privadas. Y a veces la gente, en especial los fariseos, en especial la gente religiosa, quisiera que a la gente se le castigara públicamente y que la forma en la cual los que transgreden la ley de Dios fueran exhibidos de forma pública y fueran despojados de todo lo que Dios en su momento les ha dado. Pero la realidad es que, como mencioné al principio, Dios es sabio y Él tiene el poder para mantenernos en la dirección que Él quiere. Y Él sabe cuál es el castigo, cuál es la disciplina que necesitamos para volvernos a Él. Entonces, lo que quiero que tengas bien claro es que no hay pecado que cometamos que no deje en nuestra vida una secuela, que no traiga sobre nosotros una consecuencia. De ahí la importancia que tiene el que nosotros comprendamos la gravedad del pecado. Si nosotros somos ingenuos y pensamos que Dios no castiga el pecado, vamos a vivir vidas superficiales, frívolas, sin sentido, carnales, y para nada nos va a ocupar o interesar agradar a Dios. Déjeme explicarle que el castigo que Dios ejerce con el pecado que cometemos se enfoca en señalar e imponer sanciones que le permitan al hombre darse cuenta de lo que él ha hecho está mal. Es un trato personal de Dios con una persona. Hay muchas personas que tratan de siempre estar buscando la razón y si alguien por ahí cae enfermo, ¡ay! Es que Dios lo castigó. Si alguien perdió el trabajo, ¡ay! Dios lo castigó. Si alguien se divorció, Dios lo castigó. Y lo único que te das cuenta es que no entienden realmente el carácter y el corazón de Dios. Dios trata con nuestros pecados de forma personal, primeramente.
Y Dios comienza a traer convicciones a tu corazón y comienza a mostrarte cómo es que Él se siente cada vez que pecamos. Muchas veces ese castigo será algo que solo nosotros podamos identificar, algo que nosotros podamos percibir. Y muchas veces tendrá que ver con privaciones de cosas que en su momento nosotros esperábamos y que por causa de la dureza de nuestro corazón no obtuvimos. Ahora, es interesante e importante que entendamos que no solo somos creación de Dios, ahora somos sus hijos. Y Dios no solamente va a señalar nuestro error, también en su amor nos va a disciplinar para que no seamos condenados con el mundo. Esto es algo hermoso. Porque cuando eres ejercitado en la disciplina de Dios, tú puedes conocer mejor su corazón y puedes comprender mejor aquello que arde en su corazón. En este sentido, la disciplina de Dios para nosotros, sus hijos, es el proceso a través del cual Él nos va a llevar del punto en el cual nos encontramos cuando infringimos su ley al punto en el cual generamos una conciencia que nos permite comprender la gravedad de nuestras acciones. En otras palabras, la disciplina es en sí misma un proceso de aprendizaje. Y así como Dios castigó el pecado en Jesús y nos hizo libres del juicio que merecíamos por causa de nuestros pecados, estando en Cristo, Dios trabaja con nosotros de una forma mucho más cercana, mucho más personal y en sus determinadas situaciones nos llega a disciplinar. Es importante que podamos diferenciar el castigo del maltrato. ¿Por qué? Porque Dios puede en algún momento corregirnos por ser obstinados, pero Dios no nos va a maltratar. Dios no va a hacer pedazos tu identidad. Dios tiene el propósito siempre de que volvamos a Él y corrijamos nuestro caminar, de que nos arrepintamos genuinamente. Y aquí es importante diferenciar entre arrepentimiento y remordimiento. El arrepentimiento y el remordimiento son dos cosas completamente diferentes. El remordimiento obedece a una emoción, el arrepentimiento obedece a una convicción. Cuando tú tienes convicción de que algo con lo cual estás ofendiendo a Dios afecta tu relación con Él y tú priorizas tu relación con Él, es que decides apartarte de aquello que te separa de Dios. Cuando tú solo sientes remordimiento, dices, ay Señor, perdón, la regué otra vez, discúlpame. Pero no hay un cambio de actitud ni de emoción hacia aquello con lo cual hemos ofendido a Dios. Entonces es importante que entendamos que en nuestro caminar con Cristo va a haber ocasiones en las cuales, de acuerdo a la actitud que gobierne nuestro corazón, Dios va a poder valerse de estos recursos, que es el castigo y la disciplina. La diferencia entre estos es que el castigo es algo temporal, es algo que Dios utiliza para de repente llamar tu atención. Y la disciplina es un proceso a través del cual Dios te quiere ir instruyendo y enseñándote. Pero lo que quiero que tengas bien claro es que no debemos de confundir castigo con maltrato, porque aun cuando Dios nos llega a castigar, lo hace con amor, lo hace con justicia, lo hace con sabiduría. Yo recuerdo una expresión que de tiempo en tiempo me decía mi madre cuando era niño y decía, mira Samuel, cuando te pego me duele más a mí que a ti. Imagínense yo, ¿cuál era mi entendimiento de esa expresión? Si a mí es al que me da con el palo, si a mí es al que me da con el gancho, si a mí es al que me da con el cable de la plancha. Y vamos, fui entrenado en todos esa clase de instrumentos de tortura familiar, pero debido a que lo hacía con amor,
a que la corrección de mi madre era con amor, deseando que yo entendiera, jamás hubo maltrato. Siempre hubo disciplina, también hubo castigo, pero la raíz y el trasfondo de ello era el amor que ella siente por mí. Y de la misma manera, tú lo comprendes hasta que experimentas la paternidad. Y hace unos meses atrás, recuerdo que en una ocasión José le pegó muy feo a Ana Laura y Ana Laura estaba hecha un mar de lágrimas. Aparte que a Ana Laura no se le da, pero le encanta el drama. Entonces, imagínense, Ana Laura estaba en el drama total y yo me molesté mucho con José porque ya había hablado con él de que no estaba bien que fuera tosco con su hermana. Y esa ocasión, para no hacerle más larga esta historia familiar, simplemente le dije a José, tú sabes que te mereces un castigo y ahora te pido que extiendas tu mano porque te voy a dar un manazo. Y algo que enterneció mi corazón fue la forma en la cual él, con obediencia, extendió su manita. Yo tomé su mano y le dejé caer mi mano de aplanavisteces. Así, ¡zas! Se lo di con amor, lo corregí, fue una llamada de atención, fue un castigo, pero jamás lo maltraté. A veces la línea de separación entre el castigo y el maltrato es algo que la mente del hombre tiende a polarizar y no encuentra esa línea de separación, pero mucho tiene que ver con la motivación del corazón. Cuando nuestra motivación es aplastar a esa persona que nos decepcionó, cuando nuestra motivación es destruir, cuando nuestra motivación es denigrar, cuando nuestra motivación es dejar mal a alguien con alguien más, intentamos maltratarle, no castigarle, le maltratamos, le humillamos. Y sabe, Dios es sabio. Y yo estoy seguro que todos en este caminar con Cristo en algún momento hemos experimentado una llamada de atención de parte de Dios. Todos en algún momento hemos estado en la disciplina que nos corresponde como hijos al no actuar como debemos. Entonces, es bien importante que el creyente no deseche la disciplina. Es importante que el cristiano entienda y abra su corazón para que cuando Dios le corrija, él tenga un corazón enseñable y pueda entonces corregir su caminar y dirigirse en pos de la voluntad de Dios. Toda la gente quisiera que Dios no castigara. Y precisamente por eso le puse este título a la conferencia, por aquellas personas que se van a prejuiciar y van a decir, ya está enseñando herejías. Pues qué ignorantes, porque ni siquiera se han tomado el tiempo para recibir la enseñanza y su prejuicio ya está evidenciándolos. ¿Se da cuenta? A veces la gente es pronta para señalar, pero no se da cuenta que lo que proyecta es lo que abunda en su corazón. Nosotros necesitamos entonces ser sensibles y entender que Dios nos ama tanto, que para no perdernos envió a Jesús al mundo para que sobre de él fueran nuestros pecados y a través de sus heridas nosotros fuésemos sanados. Pero a partir de ese momento en el cual somos hijos, Dios no nos deja a la deriva. Se encarga de guiarnos, de dirigirnos, de corregirnos, de disciplinarnos. ¿Por qué? Porque nos ama. Y es importante que nosotros hoy entendamos esa verdad, porque de otra manera puede ser que nuestro corazón se decepcione de Dios y digamos, pero es que no me estás dando lo que considero que merezco o lo que creo que he ganado por lo que he hecho, cuando la actitud de nuestro corazón es la que está mal. Cuando estamos ofendiendo a Dios
con nuestra vida, con nuestras prácticas, con nuestros hábitos. ¿Entiende lo que le digo? Estamos viviendo un tiempo crucial en el cual la iglesia debe de acercarse más a Dios. Y si para acercarnos necesitamos que Dios nos limpie, ¿no sería mala idea pedirle a Dios que examine nuestro corazón, que sondee lo más profundo de nuestro ser y que vea si en nosotros hay camino de perversidad y nos guíe por su senda eterna? Nos discipline, nos corrija si es necesario. Yo estoy seguro que todos aquellos que son mayores de 40 años, mayores de 50 años, experimentaron disciplina cual hoy es difícil ver en los núcleos familiares. Y muchos de los adultos con los que llego a platicar acerca de la forma en la cual sus padres les disciplinaban, no son adultos resentidos. Un alto porcentaje de ellos son adultos agradecidos, porque esa corrección sirvió para que entendieras que lo que habías hecho estaba mal. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron tal vez una corrección por motivo de robo, que tal vez siendo niño se te hizo fácil robar un dulce en la tienda y tu papá, tu mamá te puso la tunda de tu vida y no se te olvida, pero te ayudó a entender que robar estaba mal. ¿Comprendes? Entonces es importante que veamos la forma en la cual Dios trata con nosotros como hijos desde la perspectiva de la paternidad de Dios para con nosotros. A la gente le gustaría, al mundo le encantaría que Dios no castigara, que Dios no señalara el pecado, que Dios se hiciera, permíteme la expresión, de la vista gorda ante nuestras faltas. Pues total, es su problema ya, si se quiere ir al infierno, pues a mí no me importa. No hemos entendido ni siquiera Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando amas verdaderamente a una persona, no la sueltas. No la sueltas. Y buscas siempre su bienestar, su beneficio, su estabilidad. Es precisamente la forma en la cual Dios está buscando que nosotros como iglesia podamos aspirar a un nivel más alto de vida y de bendición. Considere esto. Hebreos capítulo 12, versos del 5 al 9. En un momento más vamos a abrir la escritura, pero antes, por favor, vamos a leer lo que dice la pantalla. Y dice así: es importante que entendamos que al ser seres imperfectos, vulnerables y obstinados, Dios en su gracia y amor no nos abandone y nos deje a nuestra perdición. Hasta la disciplina y el castigo de Dios obran en nuestro favor. Porque si a Dios no le importáramos, nos entregaría a la perdición, sino que como un padre amoroso nos corrige y disciplina a fin de que podamos mantenernos dentro de su voluntad. Déjeme contarle una intimidad. Y es que hace muchos años, ya bastantes años, yo diría que aproximadamente 30 años atrás, yo tendría 14 años, y recuerdo que fue mi primer y última fiesta a la que fui. Estaba yo en la secundaria y recuerdo que había hecho unos amigos que pues su padre tenía una posición económica pudiente y le daba a sus hijos autos, y yo comencé a juntarme con ellos y en una ocasión me invitaron a una fiesta. Y recuerdo que esa ocasión fui a esa fiesta de secundaria, todo tranquilo, nada fuera de lo normal de una tardeada de chamacos de secundaria, pero se prolongó y se hizo tarde, 10 de la noche aproximadamente, y mi mamá pues estaba ya muy preocupada por mí. Y yo recuerdo haber llegado a casa y haberle dicho pues que no se preocupara, que me dejara hacer mi vida. Déjame hacer mi vida, mamá. Y ella me dijo: mira, mientras que yo viva, no vas a hacer lo que tú quieres, porque si tengo vida es para, si es necesario, estorbarte para que no te pierdas. Y esas palabras cayeron muy profundo en mí,
y mi amor por ella me hizo renunciar a esa clase de festividades. Yo no quería tener a mi mamá preocupada y que estuviera pensando, ¿dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Estará bien? ¿Ya estará ingiriendo alguna bebida alcohólica? ¿Ya estará fumando? ¿Ya le estarán dando algún tipo de pastilla o algo? Y realmente yo no quería eso para mi madre y no me imaginaba ser yo el motivo de su sufrimiento. Entonces, a partir de ese día le dije, está bien, no te preocupes, no vuelve a pasar. Y no volvió a suceder. Pero vamos, necesitamos entender que muchas veces Dios va a emplear la disciplina, el castigo, para obrar a nuestro favor. Y muchas veces esto tiene que llegar o esto tiene que suceder porque nosotros no hemos entendido de otra manera. Nuestro nivel de conciencia nos está tan adormecido que nos sentimos que estamos bien y que no tiene por qué haber ningún tipo de reprimenda de parte de Dios porque estamos bien. Fue algo así muy similar a lo que le sucedió al rey Saúl. El rey Saúl no obedece a Dios, conserva para sí lo mejor del ganado, conserva para sí la vida del rey Amalek y piensa que no hizo nada malo. Llega el profeta Samuel y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué desobedeciste al Señor? Y Saúl todavía se le pone al tú por tú y le dice, yo sí he obedecido. Es más, he ido más allá de lo que Dios me pidió porque yo seleccioné lo mejor del ganado para ofrecérselo al Señor. Y le conservé la vida al rey Amalek para tenerlo como un trofeo en mi palacio. Las personas que no son sensibles a la voz del Espíritu Santo son sabias en su propia opinión y piensan que Dios tiene la responsabilidad de bendecirlos porque de acuerdo a su pensar, ellos han actuado bien. Y sabes, cuando una persona se acerca con humildad a Dios, se da cuenta de cuánta necesidad tiene en su interior de Jesús. Y es ahí donde nosotros necesitamos entender y valorar cuando Dios está hablando a nuestro corazón para venir a Él en humildad y no tener que llegar hasta el extremo en el cual tengamos que ser castigados o disciplinados por Él. Él es un Padre amoroso que nos va a corregir, nos va a disciplinar con la finalidad de que nos mantengamos dentro de su voluntad. ¿Comprende? Esto es muy importante, así que ahora por favor acompáñame a la cita que tenemos aquí proyectada, Hebreos capítulo 12. Vamos allá, Hebreos capítulo 12, versos del 5 en adelante. Y dice la escritura de la siguiente forma. Voy a leerlo desde el verso 4 para que todos tengamos como referencia este contexto y dice la escritura así. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya se han olvidado por completo de las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Fíjese nada más lo que la Biblia está diciendo. Vuelvo a leerlo. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Disciplina y castigo son elementos, recursos valiosos en el trato de Dios con sus hijos. Dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Imagínese usted un cuadro en el cual tiene en derredor de usted a muchos niños, muchos de ellos muy latosos, pero no son sus hijos. ¿Cómo podría usted corregirlos? ¿Cómo podría usted castigarlos? No tiene autoridad para hacerlo. Entonces, si usted se atreviera a corregir o a castigar a un niño que no es suyo,
le puedo asegurar que usted va a tener problemas serios con sus padres. Y en este sentido es igual. Dios dice en su palabra que Él disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Cuando nosotros necesitamos de Dios corregir nuestro caminar y nuestra conciencia, nuestro entendimiento del lugar, del momento en el cual nos encontramos, no es suficiente como para volvernos al Señor por voluntad propia, es cuando Dios entonces permite que vengan sobre nosotros su disciplina y su castigo. Fíjense lo que dice la Escritura, verso 7. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. ¿Sabes? Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿Qué esperanzas que los que fuimos educados siendo niños hace 40 o 50 años o 60 años tuviéramos una falta de respeto hacia nuestros padres? Y no hablo ya en términos físicos, ya en términos simplemente verbales o de una mueca, pues nos enderezaban la sonrisa, ¿verdad? Y nuestros padres, dice la Escritura, que nos disciplinaban y nuestra actitud para con ellos era una actitud de respeto. Ahora, fíjese, ¿no hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, verso 10, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Él tiene la sabiduría y Él tiene el poder a fin de que participemos de su santidad. El castigo y la disciplina tienen un propósito en nuestra vida y es la de formar el carácter de Cristo en nosotros. Ahora yo le pregunto, de acuerdo a la actitud que está gobernando su corazón respecto de lo que Dios ha estado hablando a su corazón, ¿usted merece que Dios le moldee en el torno del alfarero o le moldee en el yunque del herrero? Contéstese usted. Necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Cuando hablamos de la disciplina del Señor, es importante que entendamos que esta muchas veces va a manifestarse de diferentes formas y a través de diferentes canales. ¿Como cuáles? Bueno, déjeme decirle que Dios nos puede disciplinar o nos puede castigar de forma directa. 2, Dios nos puede disciplinar a través de nuestras autoridades espirituales. 3, Dios nos puede disciplinar a través de las autoridades establecidas. 4, una persona puede ser disciplinada por una decisión general de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia en conjunto también tiene autoridad. Nos puede disciplinar el Señor a través de diferentes circunstancias que pudiéramos estar enfrentando. A veces las circunstancias mismas te hacen saber que Dios está tratando contigo. Y muchas veces en lugar de acercarnos a Él, nos mantenemos en nuestra posición orgullosa de creer que somos nosotros los que estamos bien. Los procesos y los tiempos de disciplina, amados hermanos, están directamente relacionados con la actitud que haya en nuestro corazón respecto de la falta que hayamos cometido. En muchas ocasiones yo les he mencionado la enorme diferencia que hubo en el trato de Dios para con Saúl y con David. A Saúl le quitó el reino, pero a David
jamás le tocó su corona. ¿Por qué? Por la actitud que había en su corazón. David no dejó de reinar ni un solo día. Dios trató con él de una forma diferente. A muchos les hubiera gustado que Dios hubiera exhibido a David. A muchos les hubiera gustado que Dios le hubiera retirado su amor como lo hizo con Saúl. Pero vemos en las Escrituras que Dios mantuvo fiel su pacto para con David, aun cuando lo castigó, aun cuando lo disciplinó en reiteradas ocasiones. Entonces, el castigo y la disciplina no deberían de horrorizarnos, deberían de hacernos sentir parte de la familia de Dios. Porque tal y como leímos, ¿qué hijo es aquel a quien no se le disciplina? Y si a nosotros se nos deja sin la disciplina que todos los que son hijos reciben, entonces somos bastardos y no hijos legítimos. Es fuerte esta palabra, pero necesitamos definir qué es el lugar, cuál es el lugar, cuál es la posición que nosotros queremos respecto de Dios. Entonces, jamás una disciplina se ejerce basándonos en un periodo de tiempo. ¿A qué me refiero? A que lo más importante en el proceso de la disciplina es la evaluación del corazón de aquella persona que de alguna manera ha requerido ser disciplinada. Y la disciplina no es solamente un castigo. A ver, ahora tú vas a dejar el ministerio y yo te vuelvo a ver en determinado tiempo, y si para determinado tiempo no te has ido al mundo, entonces te reintegro. ¿Qué me garantiza que esa persona fue transformada en su corazón? Esa es una de las formas más absurdas de disciplinar a alguien. Esto rayaría ni siquiera en el castigo, es un maltrato. ¿Por qué? Porque simplemente le estás asestando un golpe sin preocuparte de su restauración. Entonces, necesitamos comprender que a Dios le interesa nuestro corazón. Y cuando se disciplina a una persona, se le pone un tiempo a prueba en el cual se le estará supervisando, se le estará pidiendo una rendición de cuentas y se le estará ayudando para que pueda recuperar las fuerzas perdidas, para que esa persona pueda ser restaurada y renovada en su carácter y en su corazón. Entonces, es un absurdo disciplinar basándonos en tiempo. La única garantía de que una persona ha aprendido la lección es cuando ésta ha sido ejercitada en esa disciplina que el Señor le ha impuesto. Y esto se manifiesta a través del fruto de su vida. No podemos pensar que el tiempo es el que cambia las cosas. Es Dios. Y eso es algo que a muchos fariseos y religiosos les puede sorprender. Porque el fariseo y el religioso quieren descargar sus frustraciones sobre aquellos que de la misma forma que ellos o menos transgreden la ley de Dios. Pero como se ven proyectados en eso, quieren ellos ahora sí que castigar su pecado en la vida de su prójimo. Y esto es terriblemente malo. El punto aquí es que no se puede disciplinar a una persona de esa manera. Y a los fariseos y religiosos les cuesta trabajo creer que una persona puede, después de haber cometido el acto más vergonzoso y pecaminoso, venir genuinamente arrepentido delante de Dios y ser perdonado. Ahora, entienda esto, cuando Dios nos perdona un pecado, nos libra del juicio, pero no de la consecuencia. Todo pecado va a arrastrar una consecuencia, visible o invisible, pública o privada, pero siempre el pecado arrastrará una consecuencia. El religioso y el fariseo quieren que sea una consecuencia devastadora y pública, que destruya, pero Dios es sabio y Dios sabe cómo debe de disciplinar y corregir a cada uno de nosotros. Y muchas veces vamos a experimentar esa gracia que recibió aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio.
Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué vio en ella? ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿Ustedes creen que el miedo a ser apedreada o la vergüenza de haber sido descubierta en una situación inmoral fue lo que movió el corazón de Jesús para decirle, vete y no peques más? No, Jesús vio en su corazón un genuino arrepentimiento. Y eso es lo que necesitamos entender. El genuino arrepentimiento detiene el juicio, la ira de Dios sobre nuestra vida. Detiene el castigo, pero no las consecuencias. Y a veces las consecuencias se van a traducir íntimamente en un corazón roto, en una expectativa no alcanzada. Esas situaciones que de repente nos suceden y que nos decepcionan. Frustración, e impotencia y tantas otras que nos llegan a acontecer. ¿Se da cuenta? El pecado siempre arrastrará una consecuencia, pero Dios quiere que caminemos con Él y para eso muchas veces va a salir a nuestro encuentro. Como le salió a su encuentro a Moisés en su momento, como le salió a su encuentro a Saulo, camino a Damasco, y nos sale a nuestro encuentro. ¿Y entonces qué? Pues Dios se encarga de corregirnos para que entendamos cómo estaba Saulo allí tirado, ciego, estaba cegado a causa de la luz que había resplandecido delante de él. Y lo primero que hace este efecto en su vida es que él reconozca que hay uno más grande que él. Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz que emana de esa luz cegadora le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después Saulo le dice, ¿qué quieres que haga? Levántate y entra a la ciudad y ve a una casa que está en la calle llamada derecha y ahí se te dirá lo que debes hacer. Wow. Dios detuvo su frenético andar de Saulo para dirigirlo hacia un nuevo destino. Necesitamos ser dóciles, obedientes, si no queremos que la vara de Dios nos alcance. Ahora recuerde lo que dice el Salmo 23, que tanto nos gusta, que tanto es para muchos de nosotros un salmo muy especial y hermoso. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La disciplina y la corrección son las que me motivan a perseverar en este caminar contigo, porque me haces saber que te importa mi vida. Así que cuando usted se sienta que está atravesando por un proceso de disciplina o siente el varazo de Dios en su vida para corregir sus pasos, dele la gloria y vuelva a Él. Deje que Dios trate con usted. Ahora, cuando una persona es obstinada y no reconoce sus errores y no se arrepiente de sus malos caminos, es posible que usted no vea que una nube con rayos, relámpagos y una lluvia muy abundante esté sobre su cabeza. Es probable que usted ni siquiera vea que esa persona está sufriendo o que es disciplinada en su vida, pero eso no significa que esa persona quedará impune. La Biblia enseña que esa persona acumula ira para el día de la ira. ¿Cuál es el día de la ira? El día del juicio final. Hay muchas personas que ostentan y dicen que todo en esta vida se paga. La realidad es que no. Hay muchas cosas, muchas acciones, muchas actitudes, muchas motivaciones, muchas transgresiones que se pagarán el día de la ira. Vea lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 2. Vamos allá, Romanos capítulo 2, versos del 4 al 6. Romanos 2, versos del 4 al 6. Y dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? ¿No te has dado cuenta que Dios te está disciplinando
porque te ama y que lo que desea es que tu corazón entienda y que te arrepientas, pero tú dices que no. Tú dices que estás bien y que no tienes nada de qué arrepentirte. Y dice la Escritura, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo merezcan sus obras. Y ahí no hay favoritismos ni acepción de personas. El día de la ira, el día en el cual Dios va a castigar la maldad de todos los hombres, es el día del juicio final y todos vamos a tener que presentarnos delante de Dios, a menos de que usted muera en Cristo y usted esté a cuentas con Dios. Si así fuera, usted no se presentará delante del gran trono blanco, porque delante de ese gran trono blanco, dice el apóstol Juan, vi a grandes y pequeños, y todos los que allí se presentaron para ratificación de condena. Entonces, ¿dónde seré juzgado? En el tribunal de Cristo. Y ahí usted será justificado, porque caminó con Cristo, porque hay fruto de la disciplina de Dios en su vida, porque aunque no siendo perfectos, nos dejamos dirigir, corregir, disciplinar por Dios, y eso es increíble. He conocido personas que cuando las disciplinas se vuelven en tu contra, se convierten en tus enemigos, se valen de tus fallas, de tus errores, para no aceptar la disciplina, porque se consideran muy justos, porque se consideran que son personas que no tienen por qué ser corregidas. Y sabes, es un grave error, porque independientemente de la disciplina que cada persona pudiera merecer o necesitar, siempre la disciplina debe de enfocarse como un medio que nos va a permitir avanzar en nuestro caminar con Cristo. Entonces necesitamos ser dóciles a la voz del Espíritu Santo. Y eso es algo que hoy más que nunca tenemos que enfatizar y tener en consideración. Vea lo siguiente. Jamás debemos confundir la paciencia y la misericordia de Dios sobre nuestra vida con incapacidad para corregirnos. Si Dios no te ha castigado, si Dios no te ha disciplinado, es porque ha tenido misericordia contigo, ha tenido paciencia. Pero jamás pienses que Él no tiene la capacidad para corregirte. ¿Por qué? Porque Dios es clemente y compasivo, ciertamente, pero también es justo. Y si nosotros estamos teniendo una actitud de orgullo, nos estamos alejando más y más de Dios. Así que tengamos cuidado con eso, porque Dios desea, amados hermanos, que todos nosotros nos presentemos delante de Él con un corazón limpio, con un corazón agradable, con un corazón perfectible. No somos perfectos, pero a través de la disciplina, a través de su reprensión, podemos ir siendo perfeccionados. Lo importante aquí es abrazar la disciplina, abrazar su corrección, entender que si Él en algún momento nos castiga, nos disciplina, es porque nos ama y porque somos hijos legítimos, porque nos considera suyos. ¿Comprende? Eso es importante porque en esa relación hay compromiso, hay profundidad. Y eso es algo que debemos atesorar y valorar enormemente. Amén. Bien, pues para concluir, vamos a leer esta porción de Hebreos, capítulo 10, versos del 28 al 30. Y yo le invito, por favor, a que lo lea conmigo. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. Y dice así, 1, 2, 3. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés
moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Tremenda palabra. Esta palabra debería de alertarnos al hecho de buscar mantenernos unidos a Cristo, porque si morimos lejos de Cristo, dura cosa será caer en las manos del Dios vivo. Por eso es que la Escritura dice: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece aquella persona que pisoteó al Hijo de Dios, que no valoró el sacrificio de Jesucristo, que profanó la sangre del pacto con la cual había sido santificado y que insultó al Espíritu de la gracia? Amados hermanos, tomemos con seriedad nuestra relación con Cristo y vengamos a Él y arrepintámonos cada día y presentemos delante de Dios nuestro corazón y sepamos que si no estamos caminando con Dios, Él tiene todo el derecho para disciplinarnos, para corregirnos, para castigarnos. Y si en algún momento esto llegara a sucedernos, debemos de sentirnos afortunados, porque esta es la evidencia de que somos hijos legítimos. Así que desechemos la idea de que no pasa nada, de que Dios no castiga el pecado, de que Dios está simplemente en su trono ocupado, viendo que hacemos de nuestra vida un papalote y que no habrá consecuencias. Siempre el pecado traerá consecuencias, algunas públicas, otras privadas, pero siempre arrastrará consecuencias. ¿Cómo podemos evitarlo? Dirigiendo nuestros pasos hacia Dios, encaminando nuestra vida a aquel que nos ha amado, reconciliándonos con el Señor, volviéndonos a Él. Y si en algo usted ha fallado, hoy pídale a Dios que le dé de su gracia, que le fortalezca, que le anime para seguir perseverando en este camino de fe. Perfectos no somos, fallamos, somos falibles, pero no seamos orgullosos. Vengamos al Señor, pidámosle a Dios que Él haga un cambio en nuestra vida, que seamos transformados y que su gloria se manifieste en nuestros corazones. Amén. Hagámoslo así, entendiendo que el argumento de que Dios no castiga es una mentira que Satanás ha propagado entre aquellos que no conocen a Dios y aquellos que ignoran las Escrituras para engañarles y creer que podrán hacer lo que quieran y salir impunes. Nuestro Dios es justo. Y dice la Escritura que si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que, amados hermanos, acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Él, confesemos nuestros pecados, volvámonos a Él de todo corazón. Y si el día de mañana, el día que usted más débil se encuentre, peca, vuélvase al Señor con una actitud de humildad. Arrepiéntase y no se separe de Cristo, porque eso es lo peor que una persona pudiera hacer, apartarse de Jesús. Podríamos pretextar en los errores de todos los que nos rodean, bola de hipócritas, falsos, mentirosos. Jesús dijo: no son los sanos los que requieren médico, sino los enfermos. Él no vino a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estamos en un proceso de perfeccionamiento. Así que si fallamos, recordemos las palabras del apóstol Juan cuando él dice: hijitos, esto les escribo para que no pequen. Pero si alguno de ustedes llega a pecar,
sepa que tenemos delante de Dios a un intercesor, a un abogado, a Jesucristo, el justo. Dios está interesado en que termines tu carrera, la carrera de la fe. Dios está interesado en que tengas una relación íntima con Él y que cada día esa relación sea más fuerte. Acércate a Él, vuélvete a Él de todo corazón y despojémonos de ese pensamiento que dice muchas veces que Dios no castiga. Dios sí castiga, disciplina, y aun cuando en lo natural no lo veamos, el pecado que cometemos arrastra una consecuencia. Y aun cuando en lo natural esta no nos alcance, en la eternidad enfrentaremos un juicio sin piedad para aquellos que no se arrepintieron, para aquellos que murieron en sus pecados. Caminemos con Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por la palabra que has enviado para nosotros. Danos la sensibilidad, Señor, para reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, y ayúdanos, Dios, a cada día a buscarte con una mayor diligencia, con una mayor determinación. Señor, tú eres santo, tú eres justo, y te suplico que tu Espíritu Santo esté hablando a cada corazón. Sé tú trayendo convicción, a fin de que cada cual pueda presentarse delante de ti y poner las cosas en claro. Ayúdanos, Señor, porque como iglesia te necesitamos. Tú eres lo único que nosotros necesitamos. Ayúdanos, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.